Hoy te voy a contar cómo analizo una oportunidad de compra, reforma y venta de activos muy especiales. Se trata de oportunidades que la mayoría de inversores inmobiliarios nunca llegan ni a visitar. Seguramente las descarta a primera vista. Edificios ocupados y destrozados, locales que se convierten en viviendas. Y lo mejor, lo vamos a ver con casos reales. Quiero que me acompañes a un tour que he realizado visitando varias de estas oportunidades. Lo más interesante es entender cómo se analizan de verdad este tipo de operaciones, cómo se estima el valor de venta, cómo se calculan los costes, qué riesgos existen y por qué detrás de un activo que te da miedo puede haber una oportunidad enorme. La primera parada ya fue una barbaridad. Un edificio en Castellón que había estado ocupado y que estaba completamente destrozado. Y cuando digo completamente destrozado no es una exageración. Para entrar tuvimos que agacharnos y pasar por un agujero. La escalera estaba reventada. Dentro había suciedad acumulada, restos por todas partes, zonas quemadas, humedades, terrazas muy deterioradas. Era exactamente el tipo de activo que la mayoría de personas descarta en 10 segundos. Y es lógico, porque visualmente parece un problema inmenso. Pero aquí empieza justo la parte interesante. Porque en este tipo de inversiones muchas veces la oportunidad no está donde todo el mundo la ve. Está donde casi nadie es capaz de mirar con criterio. Y por eso quiero utilizar este primer caso para enseñarte algo mucho más útil que simplemente enseñar una ruina. Quiero enseñarte cómo se analiza una operación así de verdad. Y quédate porque vamos a hacer un análisis completo de la oportunidad. Voy a mostrarte todos los detalles que hay que tener en cuenta para una oportunidad de esta envergadura. Cuando te encuentras con un edificio así, el error sería empezar pensando en cuánto cuesta arreglarlo. Ese no es el primer paso. El primer paso es entender qué producto final quieres sacar de ahí. Porque la pregunta no es ¿cómo arreglo este desastre? La pregunta correcta es ¿qué producto puedo crear aquí que el mercado realmente quiera comprar o alquilar? Ese matiz cambia todo, porque una ruina no vale para lo que es hoy, vale para lo que puede llegar a ser. Siempre que el producto final tenga sentido, que los números cuadren y que la ejecución sea realista. Así que antes de hablar de obra, lo primero que hay que hacer es bajar al mercado. Lo primero que hay que hacer es mirar la zona, porque puedes hacer una reforma espectacular, pero si luego el mercado no absorbe el producto final, la operación no funciona. Y aquí una de las herramientas más útiles es revisar comparables reales. En la zona aparecen varias promociones de obra nueva en comercialización y eso ya te da una pista importante. Te está diciendo que sí hay actividad, sí hay producto nuevo compitiendo y sí existe una referencia real de mercado para construir una hipótesis de salida. En esa muestra, los precios se mueven aproximadamente en una horquilla entre los 180.000 y los 270.000 euros según la tipología, ubicación y el nivel de calidad del producto. Y aquí hay que hacer la lectura correcta. Esto no quiere decir que este proyecto se vaya a vender al precio de la mejor obra nueva de la zona. Lo que te está dando es una muestra del techo del mercado. Te ayuda a entender hasta dónde está pagando hoy el comprador por producto nuevo o bien reposicionado en ese entorno. Y a partir de ahí tú aterrizas el escenario, no con optimismo sino con criterio, porque una cosa es una promoción nueva con todos sus extras y otra muy distinta, un activo reposicionado que parte de una situación muchísimo más compleja. Antes de terminar el análisis del mercado, también es importante verificar el entorno, qué hay o qué no hay cerca del activo que pueda darle valor y un mercado potencial más grande. Universidades, hospitales, centros comerciales. En este caso encontramos un Corte Inglés, el estadio del Club Deportivo Castellón, centros turísticos de interés, acceso a infraestructuras como la N340A o el centro de la ciudad. Teniendo en cuenta toda esta información, ¿cómo estimamos el precio de salida? Aquí es donde falla mucha gente, porque ve una ruina, luego ve un render bonito y cree que ya sabe cuánto va a valer ese proyecto terminado. Y no funciona así. La forma correcta de estimar el precio de salida es trabajar por capas. Primero miras comparables reales, después separas por tipologías y luego ajustas por lo que realmente mueve el valor. Ubicación exacta, superficie útil, si hay ascensor, si hay terraza, la calidad final esperada, el perfil del comprador y el producto con el que realmente vas a competir. Y muy importante, no se trata de sacar un número mágico, se trata de construir un rango razonable, un escenario conservador, uno razonable y si quieres, un optimista. Porque si una operación solo funciona en el escenario bonito, seguramente no está tan bien como parece. Y aquí es donde empieza a entrar una parte clave, la capacidad de visualizar el producto final. Cuando ves el edificio en el estado en el que estaba, es imposible que la mayoría de la gente imagine el resultado final. Y si no puedes visualizar el producto final, no puedes entender la oportunidad. Por eso, los planos, los renders y las visualizaciones tienen tanto valor, porque convierten una ruina que hoy da rechazo en un producto que ya se puede visualizar. Y aquí, además, entra una parte que cada vez me parece más potente dentro del sector inmobiliario y de la cual os hablo mucho, la inteligencia artificial. Hoy se puede acelerar muchísimo tareas como explorar distribuciones, visualizar reformas, generar propuestas conceptuales y presentar
presentar mucho mejor una oportunidad. No para sustituir al arquitecto, ni al técnico, ni al interiorista, pero sí para trabajar más rápido, entender mejor el potencial del activo y tomar decisiones con más contexto. Y esto me interesa mucho, no solo a nivel de operativa, sino también a nivel de oportunidad para quien sepa utilizarlo bien. Estos casos de uso de inteligencia artificial inmobiliaria y muchos más los puedes encontrar en mi comunidad privada de Propia. Si quieres saber más, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Pero claro, una operación así no se gana con un render bonito. Se gana cuando aterrizas los costes, entiendes los tiempos y ves si de verdad queda margen. Y aquí es donde se separa la fantasía del análisis serio. La parte que más separa a quien fantasea con este tipo de proyectos de quien realmente sabe analizarlos son los costes. Porque en una ruina así no vale decir le metes una reforma y listo. No, aquí hay varias capas de coste y si te equivocas en alguna de ellas, el proyecto cambia por completo. Primero está la entrada, compra, impuestos y gastos asociados. Después viene toda la parte técnica y administrativa, proyectos, licencias, honorarios y gestión. Y después está la obra, que en un edificio de este tipo no es solo maquillaje. Aquí pueden tener limpieza extrema, demoliciones, saneamiento, instalaciones nuevas, adecuaciones técnicas, acabados y sobre todo contingencias. Y ese último punto es importantísimo, porque en activos así el gran error suele ser infravalorar lo que te vas a encontrar cuando empieces a abrir. Por eso, este tipo de operaciones no se analiza con una cifra rápida, se analiza con desglose y con un colchón. Quiero compartir contigo el detalle de los costes de esta operación, para que entiendas cuáles son las principales partidas de un proyecto de inversión como este. Matiz importante, estos son números aproximados. Empezamos por uno de los principales costes. Y aunque podrías pensar distinto, el coste de compra no es el mayor coste de la operación. Precio de compra unos 630.000 euros. Impuestos 10.000 euros. Otros gastos de compra 6.000 euros. Otros gastos de la operación 180.000 euros. Reforma, la mayor partida 640.000 euros. Instalación del CT y del centro de transformación en sí 180.000 euros. Técnicos, licencias, tasas 60.000 euros. Otros gastos como la intermediación, la API, gestión de la compra, gestión de la reforma, gestión de la venta, etcétera, 80.000 euros. Finalmente, otros conceptos como la comunidad, constitución, seguros, IBI, etcétera, durante el periodo de obra. En resumen, el coste total de inversión es de 1.732.106,78 euros. El coste por cada una de las 11 unidades del proyecto asciende a 157.464,25 euros y estimamos un precio de venta de mercado de 194.000 euros. Y esto no es todo. Después viene otra parte que mucha gente infravalora, el tiempo, porque no basta con ver una rentabilidad atractiva, hay que entender cuánto tarda en llegar y dónde se puede atascar el proyecto. En una operación así, normalmente tienes 4 grandes fases: la entrada, el proyecto y la tramitación, la obra y la salida. Y lo importante no es solo la duración, lo importante es detectar los cuellos de botella de verdad, porque normalmente los grandes retrasos no vienen de poner el suelo o pintar las paredes, vienen de licencias, de ajustes técnicos, suministros o problemas que aparecen cuando el activo se empieza a intervenir de verdad. Cuando un proyecto está bien trabajado, no solo tiene un presupuesto, también tiene un calendario serio y eso cambia muchísimo la forma de valorar el riesgo. Y aquí es donde este tipo de visita cambia por completo, porque cuando entras por primera vez en un edificio así, solo ves suciedad, destrucción y problemas. Pero después de bajar a mercado, pensar en el producto final, revisar comparables, visualizar la transformación, aterrizar costes y entender los tiempos, ya no estás mirando una ruina, estás mirando una operación, un proyecto. Y eso es una diferencia enorme. En resumen, estos son los gastos a grandes rasgos de la operación. Inversión total estimada sobre 1.732.000 euros. Valor de salida estimado 2.135.000 euros. Esto nos da un beneficio esperado aproximado sobre los 400.000 euros y una rentabilidad objetivo del 23,26%. Teniendo en cuenta los tiempos del proyecto, la TIR final es del 20%. Porque una vez entiendes cómo se analiza una operación a fondo, la siguiente ya no la miras igual. Y justo después de esta visita pasamos a otro modelo totalmente distinto: crear 26 viviendas donde hoy ni siquiera existe producto residencial. La siguiente operación tiene una lógica completamente distinta. Aquí no estamos viendo una ruina extrema, sino una transformación muy clara: pasar de local comercial a residencial. La propuesta consiste en crear 26 viviendas destinadas al alquiler de larga estancia. Y esto ya cambia totalmente la conversación, porque aquí no solo estás reformando, aquí estás generando producto residencial nuevo donde antes no lo había. Los números ya son muy serios. La inversión total estimada ronda los 2,34 millones de euros. El beneficio estimado supera los 438.000 euros. La rentabilidad que se plantea está alrededor del 19% y la TIR anualizada cerca del 18,74%. Además, en determinados escenarios con apalancamiento, el retorno sobre el capital puede subir todavía más. Y aquí es donde empiezas a entender por qué este tipo de activos
operaciones despierta tanto interés, porque no estás compitiendo por el típico piso que ve todo el mundo. Estás entrando antes, asumiendo más complejidad, pero también abriendo la puerta a otro tipo de margen. Es muy importante entender que todos los números que estás viendo son teniendo en cuenta que todo, absolutamente todo, está delegado. El que encuentra la oportunidad, el que la negocia, el que prepara el proyecto, el que gestiona la reforma, incluso el que lo vende. Estamos hablando de rentabilidades muy interesantes cuando entiendes que se trata de un flip con toda la carga de trabajo 100% delegada. Con todos estos proyectos que te muestro hoy, tú solo debes poner el dinero y esperar. Continuamos con mi ruta. Después vimos una operación más pequeña pero muy interesante. En este caso la transformación planteada es a 6 viviendas. Y este tipo de proyectos me gustan mucho porque aunque tengan menos escala, muchas veces son mucho más controlables y siguen ofreciendo números muy buenos. Aquí la clave está en la zona y en la demanda asociada al tejido económico. No es solo una historia inmobiliaria, es una historia de empleo, actividad, necesidad real y de vivienda. Los números estimados se mueven en torno a 589.000 euros de inversión total, 18% de rentabilidad estimada y una TIR cercana al 18,75%. Y eso, en una operación de esta escala, ya empieza a ser muy interesante. Sobre todo porque aquí el valor no viene solo del activo, viene de cómo encaja el producto final en una demanda ya existente. Y justo después, la siguiente visita, vimos algo que me gusta mucho enseñar porque desmonta una idea muy típica. Pensar que cuando la obra está casi hecha, el riesgo ya ha desaparecido. En este caso nos desplazamos hasta Moncofa, donde vimos un edificio prácticamente terminado, todo vendido y aún así bloqueado. En este caso por un retraso con el ascensor. Y esto enseña una lección muy real del sector. En inmobiliario no basta con ejecutar bien la obra. También dependes de tiempos, proveedores y detalles finales. Puede retrasar todo mucho más de lo que te pensabas. La operación planteada aquí gira en torno a 20 viviendas. La rentabilidad estimada está alrededor del 15%, con una TIR del 15,39. No era la operación más agresiva del día, pero sí una de las más útiles para entender una cosa. Muchas veces el riesgo no desaparece cuando la obra está avanzada, simplemente cambia de sitio. Como comentaba, los nuevos propietarios de estos inmuebles están pendientes de que se instale el ascensor. A día de hoy hay un hueco, pero sin el ascensor. Pues porque después de la Dana, las empresas de ascensores de la zona están desbordadas. Y este tipo de situaciones son difíciles de tener en cuenta cuando haces una planificación, por muy buena que sea. Por este motivo es importante trabajar con escenarios y con colchones, tanto de costes como de tiempos. La siguiente parada fue otra reconversión muy interesante. Un antiguo espacio comercial vinculado al negocio del mueble que ahora se está transformando en viviendas. Y aquí vuelve a repetirse un patrón que cuando empiezas a verlo varias veces ya no se te olvida. Activos cuyo uso original ha perdido sentido, pero que pueden recuperar muchísimo valor si se transforman bien. Eso para un inversor es muy potente, porque dejas de buscar solo inmuebles bonitos y empiezas a buscar desajustes de uso, de mercado, incluso de producto. Y ahí es donde muchas veces aparece la oportunidad de verdad. Después nos fuimos a Baiduxo. Aquí la propuesta es transformar un edificio completo en 9 viviendas de tamaño contenido pensadas para una demanda muy concreta. Y eso es lo que más interesó de esta parada. No solo el activo, sino el contexto. Cuando tienes cerca polos industriales potentes, el análisis cambia por completo, porque deja de ser una simple apuesta inmobiliaria y pasa a apoyarse en una demanda económica bastante tangible. Los números estimados rondan los 733.000 euros de inversión, con un beneficio esperado de 132.000 euros, una rentabilidad del 18% y una TIR cercana al 19,84. Otra vez con una idea que se repite durante todo el vídeo. Sin control urbanístico, sin buena ejecución y sin buena tramitación, una buena oportunidad sobre el papel puede complicarse muchísimo. Y probablemente la parada más espectacular de todo el día fue Almenara. Aquí ya no hablamos de 6, 9 o 20 viviendas. Aquí hablamos de una obra parada con potencial para 66 viviendas. Eso ya es otro nivel. Otro nivel de escala, de complejidad y también de oportunidad. Cuando estás delante de algo así, entiendes muy rápido por qué este tipo de activos no está al alcance del inversor medio. Porque aquí no solo hace falta dinero, sino que hace falta estructura, capacidad de análisis, coordinación y muchísimo trabajo previo. La operación plantea una rentabilidad del 18% con una TIR estimada del 13,17. Y aunque la TIR es baja respecto a proyectos más pequeños, la magnitud del proyecto hace que siga siendo una oportunidad enorme si todo sale como está previsto. Llegados aquí, todavía faltaba una última parada, que fue una de las más interesantes a nivel de combinación entre ubicación, crecimiento y rentabilidad estimada. Y ahí ya empiezas a entender por qué estas operaciones despiertan tanto apetito cuando alguien las ve de cerca. La última visita fue
sede en el puerto de Sagunto. Y aquí la propuesta plantea la transformación de un edificio en 16 viviendas residenciales. Es una operación que me parece especialmente interesante por su ubicación, porque tienes una buena conexión, cercanía a Valencia, actividad logística e industrial y una demanda de vivienda que claramente se está moviendo. Los números estimados aquí son muy potentes. Una rentabilidad total del 20% y una TIR del 19,09. Y con apalancamiento, un retorno sobre el capital todavía más fuerte. Y aquí, después de haber visto todo el recorrido del día, ya entiendes mucho mejor lo que tienen en común todas estas oportunidades. No son activos cómodos, no son activos obvios y precisamente por eso pueden esconder tanto valor. Después de visitar todas estas operaciones, lo que cambia no es solo tu opinión sobre un edificio concreto. Lo que cambia es la forma en la que empiezas a mirar el mercado, porque dejas de pensar solo en el piso bonito que ya entiende todo el mundo y empiezas a ver valor en activos más complejos, menos líquidos y más feos de entrada, pero con una transformación clara detrás. Y eso abre una puerta muy distinta, porque ya no estás mirando el inmobiliario solo como comprador, lo estás mirando como alguien que entiende cómo se crea valor. Y aquí viene una parte especialmente importante, porque este tipo de operaciones tienen un problema muy claro para casi cualquier persona que quiera entrar. Y es justo por eso por lo que he tomado una decisión importante. Hay algo que se repite en casi todas las oportunidades que has visto en este tour, y es que este tipo de activos normalmente no están disponibles para pequeños inversores. La lógica suele ser muy simple: un proyecto, un inversor. Eso significa que para entrar necesitas cantidades para invertir muy altas, cantidades de dinero que dejan fuera a muchísima gente, aunque entienda la oportunidad y quiera participar. Y precisamente por eso he decidido dar un paso más. Con el objetivo de democratizar este tipo de inversiones, estoy creando un vehículo de inversión para que personas de mi comunidad puedan acceder a este tipo de oportunidades con tickets mucho más pequeños. Pero aquí hay una diferencia fundamental. No quiero que sea un vehículo donde yo simplemente selecciono operaciones para otros. Quiero que sea una conversación real. Yo voy a ser el primero en invertir y en poner mi dinero. Siempre. En cualquier inversión yo voy a coinvertir. Y para mí eso lo cambia todo. Porque no se trata de decirte dónde invertir. Se trata de invertir juntos, con el mismo interés y con el mismo dinero en juego. Además, otro punto fundamental para mí es que todos tenemos que ganar. Claro que existen opciones de inversión donde con un pequeño ticket puedes entrar en proyectos parecidos a estos, pero el reparto de beneficios nunca es proporcional. ¿Alguna vez has visto en plataformas de crowdfunding inmobiliario que te den rentabilidades como las que te he mostrado en estos ejemplos? No, ¿verdad? Seguro que estás acostumbrado a ver el 8, el 9, el 12% como máximo. ¿Por qué? ¿Dónde crees que va la diferencia entre ese 8-10% hasta el 20-30% que se puede conseguir de forma realista? Otro punto a tener en cuenta: no se trata de poner el dinero a ciegas y esperar a que el fondo lo invierta. No, aquí analizamos y entendemos las oportunidades juntos. Y tú inviertes únicamente en el proyecto que te guste, el que más te creas. Si te interesa saber más, te dejo en la descripción de este vídeo un formulario que puedes rellenar y te contactaré con todos los detalles. Y si quieres ver cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para transformar activos así en renders y visualizaciones que te ayuden a entender muchísimo mejor una oportunidad, te dejo por aquí un vídeo de mi canal donde te enseño a hacerlo con Nano Banana. Nos vemos en el siguiente vídeo.